Me llamo Francisco Martínez, pero todos me dicen Don Pancho. Tengo 70 años y créeme que he visto muchas cosas en esta vida, pero lo que me hizo mi propio hijo, bueno, eso me dolió más que cuando perdí a mi Consuelita. Mi muchacho quería que sus suegros pasaran las fiestas navideñas aquí en mi ranchito, pero no me preguntó, no. Me lo dijo como si fuera una orden, y yo, pues le preparé una bienvenida que nunca van a olvidar. Escúchame bien esta historia, porque tal vez tú también tengas hijos que se olvidan de sus padres cuando ya no los necesitan. Era un martes por la tarde, me acuerdo perfectamente. Estaba sentado en mi mecedora de madera en la galería de mi casita, viendo cómo el sol se ponía sobre los cerros de Jalisco. Tenía mi taza de café de olla en una mano y estaba pensando en lo tranquilo que se había vuelto mi mundo después de vender el taller mecánico en Guadalajara. 45 años arreglando carros, manchándome las manos de grasa, levantándome antes del alba. Todo eso había quedado atrás cuando decidí comprar este pedacito de tierra en la sierra. El teléfono sonó adentro de la casa. En ese tiempo yo todavía tenía uno de esos aparatos viejitos, de los que cuelgan en la pared de la cocina. No me gustaban esas cosas modernas que cargan en la bolsa. Dejé mi café y entré despacio, porque a mi edad uno ya no corre para nada. «Bueno», contesté. «Papá, soy Ricardo». Mi corazón se alegró un poquito, como siempre pasaba cuando oía la voz de mi muchacho. Hacía más de 3 meses que no hablábamos, desde que me llamó para preguntarme si podía prestarle dinero para el enganche de su casa nueva. Claro que se lo presté. ¿Qué padre no lo haría? «Mijo, qué gusto escucharte. ¿Cómo están Patricia y el niño?» «Todos bien, papá. Oye, te hablo porque necesito pedirte un favor». Y ahí estaba otra vez esa palabra, favor. Nunca me llamaba para preguntar cómo estaba yo, si me dolían las rodillas, si me sentía solo aquí en el rancho. Siempre era para pedirme algo. «Dime, hijo». «Mira, papá, mis suegros van a pasar las fiestas navideñas en tu rancho. Llegamos el 23 de diciembre en la noche, como a las 11. Deja las llaves con don Aurelio, sí. Es que llegamos muy tarde y no queremos despertarte». Me quedé callado un momento, sintiendo cómo esas palabras me caían en el estómago como piedras frías. No me estaba preguntando si podía recibir a su familia. Me estaba avisando que ya habían decidido todo sin consultarme. «¿Mis suegros?», pregunté. «Sí, los papás de Patricia, don Carlos y doña Mercedes. Ya sabes, ellos nunca han conocido un rancho de verdad, y Patricia pensó que sería bonito pasar las fiestas ahí contigo. Van a estar 2 semanas, hasta después de Año Nuevo». 2 semanas, con gente que ni siquiera conocía, en mi casa, sin preguntarme. «Ricardo», empecé a decir. «Papá, tengo prisa, estoy saliendo de una junta. Nada más confirma que vas a estar ahí para recibirlos, ¿sí?» «Patricia ya compró los boletos de avión desde Monterrey». Ya habían comprado los boletos. Todo estaba decidido. Yo era nada más el dueño de la casa donde se iban a quedar gratis. «Bueno, mijo». «Perfecto, papá. Te veo el 23. Ah, y por favor ten preparadas las 2 recámaras de invitados. Ya sabes, con sábanas limpias y todo eso. Patricia es muy especial para esas cosas». Colgó sin despedirse. Me quedé ahí parado, sosteniendo el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea ocupada. Regresé a mi mecedora, pero el café ya se había enfriado y el atardecer ya no me parecía tan bonito. Por primera vez en muchos meses, me sentí viejo y usado. ¿Sabes qué es lo que más me dolió? No fue solo que no me preguntara. Fue recordar cuándo había sido la última vez que Ricardo vino a visitarme sin necesitar nada. Cerré los ojos y traté de acordarme. 6 meses, 1 año, no, más tiempo. Desde el funeral de su mamá, desde que enterramos a mi Consuelita, mi hijo no había venido ni una sola vez solo para ver cómo estaba su papá.
Cuando Consuela murió, hace ya 3 años, yo pensé que Ricardo y yo nos íbamos a acercar más. Ella siempre fue el centro de la familia, la que organizaba las comidas dominicales, la que se acordaba de los cumpleaños. Cuando se nos fue, yo esperé que mi hijo viniera más seguido, que entendiera que yo también necesitaba familia. Pero no. Después del funeral, Ricardo regresó a su vida en Guadalajara como si nada hubiera pasado. Me dejó solo con mis recuerdos y mis ganas de platicar con alguien que me conociera desde niño. Las primeras semanas después del entierro fueron las más duras. Yo todavía tenía el taller, todavía me levantaba temprano y me iba a trabajar, pero en las tardes, cuando llegaba a casa, el silencio me lastimaba los oídos. Consuela siempre tenía algo que contarme. ¿Qué había visto en el mercado? ¿Con qué vecina había platicado? ¿Qué travesura había hecho nuestro nieto Dieguito? Esperé que Ricardo se diera cuenta de que su papá lo necesitaba. Pero pasaron las semanas y después los meses, y mi teléfono solo sonaba cuando él tenía algún problema. Que si podía prestarle dinero para la escuela privada del niño, que si podía arreglarle el carro de Patricia sin cobrarle, que si podía cuidar a Dieguito un fin de semana porque ellos tenían una boda, siempre decía que sí. ¿Qué más podía hacer? Era mi único hijo y Dieguito era mi único nieto. Pero cada vez me dolía más darme cuenta de que para él yo solo existía cuando me necesitaba. Por eso vendí el taller y me vine para acá, a este ranchito perdido en la sierra de Jalisco. Pensé que tal vez, si me alejaba un poco, Ricardo se daría cuenta de que tenía un padre. Pero no pasó nada. Solo cambió que ahora, en lugar de pedirme que le arreglara su carro, me pedía que le prestara mi casa. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé acostado en mi cama, viendo las vigas de madera del techo, pensando en todo lo que había pasado desde que murió mi Consuelita. Recordé cuando Ricardo era niño, cómo corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo, cómo me pedía que le contara cuentos antes de dormir. ¿En qué momento se había vuelto tan frío conmigo? Patricia nunca me había caído muy bien, si soy honesto. No porque fuera mala muchacha, sino porque desde que se casó con Ricardo, mi hijo empezó a visitarnos menos. Siempre había una excusa. Que si Patricia tenía planes con sus amigas, que si tenían compromiso con la familia de ella, que si estaban muy ocupados con el trabajo. Y ahora resultaba que los papás de Patricia iban a conocer mi rancho antes de que mi propio hijo se hubiera tomado la molestia de venir a visitarme aquí. Me levanté y me serví un vasito de tequila. No más uno, para calmar los nervios. Me senté en la cocina, en la misma mesa donde Consuela y yo desayunábamos todos los días durante tantos años, y empecé a pensar, ¿por qué tenía que aguantar esto? ¿Por qué tenía que abrir mi casa a desconocidos que ni siquiera me habían saludado nunca, mientras mi propio hijo me trataba como si fuera un hotel barato? El tequila me puso las ideas más claras. Ricardo necesitaba aprender una lección. Necesitaba entender que su papá no era un recurso que podía usar cuando se le antojara. Era una persona, con sentimientos, con dignidad. Se me ocurrió una idea que tal vez era un poco mala, pero que me hizo sonreír por primera vez en todo el día. Si Ricardo quería tratar mi rancho como hotel, pues iba a descubrir qué se sentía llegar a un hotel cerrado. Esa noche, por primera vez en meses, dormí muy bien. Tenía un plan. Al día siguiente me desperté con una sensación extraña en el pecho. No era alegría exactamente, pero tampoco era tristeza. Era algo parecido a cuando decides que ya no vas a aguantar más una situación que te está lastimando. Me levanté temprano, como siempre, y me preparé mi café de olla. Pero en lugar de sentarme en la galería a ver amanecer, me quedé parado en la cocina, pensando en lo que tenía que hacer. ¿Te has sentido alguna vez invisible? Así me sentía yo desde que murió Consuela,
como si para mi propio hijo yo fuera nada más una sombra que aparecía cuando la necesitaba. Empecé por lo más sencillo. Fui al cuarto donde está el interruptor principal de la luz y lo bajé. Toda la casa se quedó sin electricidad. Después caminé hasta donde está la llave del agua y la cerré completamente. Mi rancho se quedó sin los servicios básicos. Mientras hacía esto, recordé algo que me dolió mucho. Hace como 8 meses, Ricardo me habló para preguntarme si podía prestarle dinero para el coche nuevo de Patricia. 20,000 pesos, nada menos. Claro que se los presté, sin preguntar para qué exactamente lo necesitaba su esposa si ya tenía un carro que funcionaba perfectamente. Es que Patricia dice que necesita algo más seguro para llevar a Dieguito a la escuela, me explicó Ricardo por teléfono. Yo le di el dinero sin chistar, como siempre. Pero después me enteré por una vecina que había visto las fotos en Facebook que Patricia había comprado el carro para presumir con sus amigas. Un BMW último modelo, color blanco, con rines cromados. Mientras desenroscaba los focos de todas las lámparas de la casa, pensé en esa vez que le pregunté a Ricardo si podían venir a comer el domingo, porque me sentía muy solo. Era el cumpleaños número 68 de Consuela, el primero después de su muerte, y yo no quería pasarlo solo en casa viendo sus fotos. Ay, papá, no podemos. Patricia organizó una reunión con sus amigas del club. Ya sabes cómo es ella, muy social. Me quedé solo ese domingo, comiendo las enchiladas que había preparado pensando que vendrían. Lloré ese día, te lo confieso. Lloré por mi Consuela, pero también por la soledad que sentía. Subí al cuarto principal, el que había sido mío y de mi esposa durante tantos años, y empecé a sacar toda la ropa del closet. La metí en maletas viejas que encontré debajo de la cama. También guardé las fotografías familiares que estaban en la cómoda. No quería que desconocidos vieran los recuerdos más preciados de mi vida. En el cajón de abajo encontré las cartas que Consuela me escribía cuando éramos novios. Las leí un ratito, sintiendo cómo me apretaba el corazón. En una de ellas, ella me decía: Francisco, cuando tengamos hijos, prométeme que siempre van a saber cuánto los queremos. Los niños que crecen sintiéndose amados se convierten en adultos que saben amar. Me pregunté dónde habíamos fallado con Ricardo. ¿En qué momento se había vuelto tan calculador, tan frío conmigo? Bajé las escaleras cargando una maleta y me acordé de cuando Ricardo era pequeño. Tendría como 6 años, y un día llegó llorando de la escuela porque un niño más grande lo había empujado. Yo lo abracé, lo consolé, le preparé su chocolate caliente favorito y le conté cuentos hasta que se sintió mejor. Papá, me dijo esa tarde, cuando yo sea grande, siempre te voy a cuidar como tú me cuidas a mí. ¿Dónde había quedado ese niño que me prometía cuidarme? Seguí empacando mis cosas, cuarto por cuarto. En la sala quité todos los cojines de los sillones y los guardé en el armario del pasillo. Desenrosqué las bombillas de todas las lámparas. Cerré con llave todos los cuartos excepto la cocina y el baño. Pero hasta ahí le quité el papel higiénico, las toallas, el jabón, todo. Mientras vaciaba el refrigerador, recordé la última vez que Patricia había venido a la casa. Fue hace como 1 año y medio, cuando todavía vivía yo en Guadalajara. Llegó con Ricardo y Dieguito, pero se la pasó todo el tiempo hablando por teléfono o viendo su celular. En la comida, cuando Consuela le ofreció más guisado, Patricia dijo: No, gracias, estoy en dieta. Además, cocinar con tanto aceite no es muy saludable que digamos. Mi pobre Consuela se puso colorada. Había estado toda la mañana preparando el mole favorito de Ricardo, y esta mujer la criticaba en su propia casa. Pero Ricardo no dijo nada para defender a su mamá. Nada. Esa noche, cuando se fueron, Consuela lloró en la cocina mientras lavaba los platos. Francisco, me dijo,
Siento que ya no le caigo bien a la esposa de nuestro hijo. Yo la abracé y le dije que no se preocupara, que Patricia era joven y que ya iba a madurar. Pero por dentro sabía que mi nuera nos veía como gente anticuada, como estorbos de la vida pasada de Ricardo. Terminé de guardar toda la comida en cajas que metí en el carro. No iba a dejar ni una lata de frijoles para esos invitados que llegaban sin preguntar. Ya era media tarde cuando marqué el número de mi compadre Jesús, al que todos le decíamos Chucho. Él había sido mi mejor amigo desde la secundaria y ahora vivía en Zacatecas con su hija mayor. Pancho, qué milagro que me hablas, compadre. Chucho, necesito pedirte un favor muy especial. Dime, hermano, tú sabes que mi casa es tu casa. Le expliqué toda la situación. Chucho se quedó callado un momento y después se empezó a reír. Ay, compadre, yo sabía que algún día te ibas a cansar de que tu muchacho te tratara como criado. ¿Cuándo vienes para acá? Mañana en la noche, si no te molesta. Para nada, Pancho. Aquí te espero con tequila y buenas historias. Mi hija va a estar feliz de verte. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes, porque ya había cerrado con llave mi recámara. Antes de acostarme, me senté un momento en la cocina vacía pensando en todo lo que había hecho. ¿Estaba siendo muy duro con Ricardo? Tal vez. Pero también recordé todas las veces que había tragado mi orgullo, todas las veces que había dicho que sí cuando quería decir que no, todas las veces que me había sentido usado por mi propio hijo. Pensé en Dieguito, mi nieto. El pobre niño no tenía la culpa de nada, pero sus papás necesitaban entender que los abuelos no somos muebles que se usan cuando conviene. La mañana del 23 de diciembre me levanté muy temprano. Hice mi última ronda por la casa, verificando que todo estuviera bien cerrado. Dejé una nota muy cortita sobre la mesa de la cocina. Tuvieron que salir de emergencia. Regreso pronto. Don Pancho. No era mentira del todo. Sí era una emergencia. La emergencia de que mi dignidad necesitaba ser defendida. Cargué el carro con mis maletas y manejé hasta la casa de don Aurelio, mi vecino más cercano. Le expliqué que tenía que salir de urgencia por unos días y le dejé las llaves de la casa. Don Pancho, ¿está todo bien?, me preguntó preocupado. Todo va a estar bien, Aurelio. Nada más dígales a los que vengan que no pude esperarlos. Manejé las 4 horas hasta Zacatecas pensando en muchas cosas, en lo bonito que había sido mi matrimonio con Consuela, en lo orgulloso que me sentía de Ricardo cuando era niño, en todos los sueños que habíamos tenido como familia. También pensé en lo que iba a pasar esa noche cuando Ricardo y su familia llegaran al rancho y se dieran cuenta de lo que había hecho. Sabía que se iba a enojar muchísimo. Sabía que me iba a llamar cosas feas, que me iba a reclamar. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz conmigo mismo. Ya estaba cansado de ser el papá conveniente, el que siempre dice que sí, el que nunca se queja. Cuando llegué a casa de Chucho, mi compadre me recibió con un abrazo fuerte y una sonrisa que me llegó hasta el alma. ¿Listo para la aventura, hermano?, me preguntó. Listo, le contesté, y por primera vez en años lo decía en serio. Estaba cenando con Chucho y su hija Esperanza cuando mi teléfono empezó a sonar. Eran las 11:30 de la noche del 23 de diciembre. Vi el nombre de Ricardo en la pantalla y sentí que el corazón me dio un brinco. ¿No vas a contestar, compadre?, me preguntó Chucho. Negué con la cabeza y dejé que siguiera sonando hasta que se cayó. Pero a los 2 minutos volvió a sonar, y después otra vez, y otra vez. Esperanza, que es maestra y tiene mucha paciencia con todo, me puso la mano en el hombro. Don Pancho, tal vez es importante. Lo que es importante es que mi hijo aprenda a respetar a su padre, le contesté, apagando el teléfono.
Pero no pude dormir esa noche. Me quedé acostado en el cuarto de huéspedes de mi compadre, imaginándome la escena. Ricardo llegando al rancho con Patricia, con Dieguito, con los suegros elegantes de Monterrey. Don Aurelio entregándoles las llaves con cara de preocupación. La familia entrando a la casa oscura, tanteando las paredes para encontrar los apagadores que no servían. Me los imaginé caminando por los cuartos vacíos, abriendo la llave del agua y que no saliera ni una gota. A don Carlos y doña Mercedes, acostumbrados a sus hoteles de 5 estrellas, tratando de entender qué estaba pasando. A Patricia con su cara de fuchi cuando se diera cuenta de que no había ni papel higiénico en el baño. Sabía que estaba siendo malo, pero también sabía que ya no podía seguir aguantando que me trataran como si fuera invisible. A las 6 de la mañana prendí el teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Ricardo y 23 mensajes. Los primeros eran de preocupación. Papá, llegamos al rancho y no hay luz. ¿Dónde estás? Llámame. Papá, tampoco hay agua. Los suegros están muy molestos. Necesito que me expliques qué pasa. Papá, ¿estás bien? Estamos muy preocupados. Pero conforme pasaban las horas, el tono fue cambiando. Papá, esto no es justo. Mis suegros vinieron desde Monterrey y ahora están durmiendo en el carro porque la casa está cerrada. No entiendo qué te pasa. Nunca había sido así de irresponsable. Patricia está llorando. Sus papás piensan que somos una familia de locos. Y ya en la madrugada, los mensajes se volvieron crueles. Papá, no sé qué jueguito te traes, pero me estás avergonzando con la familia de mi esposa. Eres un viejo egoísta. Siempre has sido así, pero ahora se te está saliendo lo peor. Cuando aparezcas, vamos a tener una conversación muy seria. Esto que estás haciendo es imperdonable. Cada mensaje era como una puñalada en el pecho, pero también me daba más coraje. Ahí estaba la verdad. Para Ricardo yo era el culpable de todo, nunca él que había decidido sobre mi casa sin preguntarme. Chucho me encontró leyendo los mensajes en la cocina, con la cara arrugada de tristeza. ¿Qué tan feo te está escribiendo tu muchacho?, me preguntó sirviéndome café. Muy feo, compadre. Me está diciendo cosas que duelen más que cuando me operaron de la vesícula. Los hijos a veces se ponen ciegos cuando están enojados. Pero tú sabes que estás haciendo lo correcto, ¿verdad? No estaba seguro. Sí sabía que estaba cansado de que me faltaran al respeto, pero empezaba a preguntarme si no había sido demasiado duro. Sobre todo pensando en Dieguito. Mi nietecito no tenía la culpa de que sus papás fueran tan desconsiderados. Durante el desayuno, Esperanza me contó que ella había tenido problemas parecidos con su ex esposo. Uno enseña a la gente cómo lo tiene que tratar, don Pancho. Si usted siempre dice que sí a todo, la gente se acostumbra a que usted no tiene opinión. Tenía razón, pero eso no hacía que me sintiera menos culpable por Dieguito. El 24 de diciembre, en Nochebuena, Ricardo me mandó un mensaje que me partió el alma. Papá, tuvimos que irnos a un hotel en Guadalajara. Gastamos 15,000 pesos en 2 cuartos para 4 noches. Dieguito pregunta por qué su abuelo los abandonó en Navidad. No sé qué decirle. Espero que estés orgulloso de lo que hiciste. Esa noche, mientras Chucho y su familia cenaban y cantaban villancicos, yo me quedé en el patio viendo las estrellas y pensando en mi nieto. Dieguito era un niño bueno, cariñoso, que siempre me abrazaba fuerte cuando me veía. No merecía pasar Navidad preguntándose por qué su abuelo había desaparecido, pero tampoco era justo que yo tuviera que aguantar que mi hijo me usara como le diera la gana. ¿Por qué tenía que ser yo el que siempre cedía, el que siempre se tragaba su orgullo? El 25 de diciembre no recibí ningún mensaje de Ricardo. Ese silencio me dolió más que todos sus reclamos. Significaba que ya ni siquiera me consideraba digno de su enojo. Chucho me llevó a caminar por el centro de Zacatecas.
Las calles estaban llenas de familias felices, niños jugando con sus juguetes nuevos, parejas tomadas de la mano. En la catedral había una misa de Navidad muy bonita, con un coro que cantaba canciones que me recordaron a cuando Consuela y yo llevábamos a Ricardo a misa los domingos. ¿Te arrepientes de lo que hiciste?, me preguntó Chucho cuando salimos de la iglesia. No sé, compadre. Sé que tenía derecho a enojarme, pero tal vez no debí involucrar a Dieguito. Los niños son más fuertes de lo que pensamos, Pancho. Y tal vez tu nieto necesitaba ver que su abuelo también tiene dignidad. Esa tarde traté de distraerme ayudando a Esperanza a preparar la cena navideña, pero cada rato me descubría pensando en mi familia. Me imaginaba a Ricardo explicándole a los suegros por qué su papá los había dejado plantados. Me imaginaba a Patricia diciéndole a sus amigas que su suegro estaba loco. Me imaginaba a Dieguito preguntando cuándo iba a ver otra vez a su abuelo. Por la noche, después de que todos se acostaron, me quedé despierto en la sala de Chucho, viendo una película vieja en la televisión. Pero no le estaba poniendo atención. Estaba recordando la última Navidad que pasé con Consuela. Fue hace 4 años, cuando ella ya estaba enferma, pero todavía podía levantarse de la cama. Ricardo vino con Patricia y con Dieguito, que entonces tenía 7 años. Consuela se había puesto su vestido azul favorito y había cocinado toda la mañana, aunque yo le decía que descansara. Francisco, me dijo mientras batía la masa para los buñuelos, quiero que esta Navidad sea perfecta. No sé cuántas más voy a tener con mi familia. Y sí fue perfecta. Comimos, cantamos, jugamos con Dieguito. Ricardo le contó a su mamá historias de su trabajo. Patricia hasta se rió con algunos chistes de Chucho que había venido a acompañarnos. Al final de la noche, cuando ya se habían ido, Consuela me abrazó en la cocina y me dijo, «Gracias por darme una familia tan bonita, viejo». Murió 3 meses después. Y desde entonces, mi familia bonita se había vuelto esto. Un hijo que me hablaba solo cuando me necesitaba y un nieto al que casi no veía. El 26 de diciembre, Ricardo volvió a mandarme mensajes, pero ahora el tono era diferente. Estaba dolido, pero ya no tan enojado. «Papá, necesito entender por qué nos hiciste esto. Patricia dice que no quiere que Dieguito vaya más a tu casa, pero yo sé que tú no eres malo. ¿Qué hicimos mal?» Ese mensaje me dio esperanza. Por primera vez, mi hijo estaba preguntando qué había hecho mal, en lugar de nada más culparme a mí. Pero todavía no le contesté. Necesitaba estar seguro de que iba a encontrar las palabras correctas. El 27 por la mañana, Esperanza me llevó al mercado de Zacatecas a comprar ingredientes para hacer un mole. Mientras escogíamos chiles, me platicó de sus problemas con su exmarido. «¿Sabe qué, don Pancho? Yo aguanté 10 años que ese hombre me tratara como sirvienta. Siempre pensé que si yo era más buena, más paciente, él iba a cambiar. Pero la gente no cambia hasta que entiende que tiene que cambiar». «¿Y cómo hiciste para que entendiera?» «Me salí de la casa un día que él me gritó delante de mi hija. Me fui a casa de mi mamá por una semana. Cuando regresé, ya sabía que tenía que respetarme o yo me iba a ir para siempre». ¿Y funcionó? «No, don Pancho, se divorció de mí a los 6 meses, pero ahora mi hija me respeta y yo me respeto a mí misma. Eso vale más que un matrimonio donde no te valoran». Sus palabras me llegaron muy hondo. Yo no me quería divorciar de mi hijo, pero sí necesitaba que me respetara. Esa tarde, mientras ayudaba a Chucho a arreglar una cerca en su patio, me puse a pensar en todas las veces que Ricardo me había faltado el respeto, y yo no había dicho nada. Cuando se casó, y no me preguntó mi opinión sobre Patricia. Cuando se mudaron a Guadalajara, y no me invitaron a conocer su casa nueva hasta 6 meses después. Cuando nació Dieguito, y me enteré por Facebook porque se les olvidó llamarme. «Compadre», le dije a Chucho mientras martillábamos,
Creo que he sido muy blando con Ricardo toda la vida. Pues sí, hermano, pero nunca es tarde para enseñarles a los hijos cómo deben tratar a sus padres. Esa noche recibí un mensaje que me hizo llorar. Abuelo, soy Dieguito. Mamá me prestó su teléfono. ¿Estás enojado conmigo? Yo no hice nada malo. Te extraño mucho. Me quedé viendo ese mensaje como una hora, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Mi nietecito pensaba que yo estaba enojado con él. Eso sí que no lo había pensado cuando hice mi plan. Le enseñé el mensaje a Chucho y a Esperanza. Los dos se quedaron callados. «Ay, don Pancho», me dijo Esperanza, «ese niño lo quiere mucho». «Y yo a él, mija. Es lo que más quiero en este mundo después de su papá». «Entonces, ¿por qué no le contesta?», me preguntó. «Porque si le contesto a él, Ricardo va a pensar que ya me ablandé. Necesito que mi hijo venga a hablar conmigo como hombre, no que mande a Dieguito para que me dé lástima». Pero esa noche no pude dormir, pensando en la carita triste de mi nieto. El 28 de diciembre recibí 5 mensajes más de Ricardo. Ahora sí sonaba desesperado. «Papá, por favor contéstame. Han pasado 5 días y no sabemos nada de ti. Patricia está muy enojada y dice que no va a perdonarte nunca, pero yo sé que algo te pasó para que hicieras esto». Los papás de Patricia se regresaron ayer a Monterrey muy molestos. Dicen que nunca habían visto una familia tan disfuncional. «Papá, necesito saber que estás bien. Si no me contestas hoy, voy a ir al rancho aunque sea solo para ver que no te haya pasado nada. Si estás enojado conmigo, dímelo. Pero no me castigues con tu silencio». Ese último mensaje me pegó fuerte. Yo no lo estaba castigando con silencio. Bueno, tal vez sí un poquito, pero principalmente estaba tratando de juntar valor para tener una conversación que sabía que iba a ser muy difícil. Chucho me encontró esa noche caminando solo en su patio, viendo la luna. «Ya es hora de que hables con tu muchacho, ¿no crees?» «Sí, compadre, pero tengo miedo de que cuando hablemos las cosas empeoren todavía más». «Pancho, las cosas ya no pueden empeorar más. O arreglas tu relación con Ricardo o la pierdes para siempre». Tenía razón. Había llegado el momento de regresar a casa y enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Esa noche le mandé un solo mensaje a Ricardo. «Mañana regreso al rancho. Si quieres hablar conmigo, ven solo». No le dije que lo quería, aunque sí lo quería. No le dije que lo extrañaba, aunque sí lo extrañaba. No le pedí perdón, porque todavía no estaba seguro de qué tanto tenía que perdonarme. Pero sí le abrí la puerta para que viniéramos a arreglar todo este desmadre que habíamos hecho entre los dos. Dormí muy poco esa noche del 28. Me quedé dando vueltas en la cama de huéspedes de Chucho, pensando en el mensaje que le había mandado a Ricardo. «Si quieres hablar conmigo, ven solo». Sonaba tan frío, tan distante, pero necesitaba que entendiera que esta conversación tenía que ser entre él y yo, sin Patricia metiéndose, sin los suegros juzgando desde lejos. Me levanté antes del amanecer y me preparé un café en la cocina de mi compadre. Estaba sentado en la mesa, viendo por la ventana cómo empezaba a aclarar el cielo, cuando sonó mi teléfono. Eran las 6:30 de la mañana. Pensé que era Ricardo, pero cuando vi la pantalla, apareció un número que no reconocí. «Bueno», contesté. «¿Abuelo?» Era la voz de Dieguito, pero sonaba diferente, quebrada. Estaba llorando. Se me paró el corazón. «Mijo, ¿eres tú? ¿Qué pasa?» «Abuelo, ¿por qué tú no nos quieres?» Esas palabras me cayeron como un martillazo en el pecho. Mi nieto, mi Dieguito querido. Pensaba que yo no lo quería. Me quedé callado un momento, sintiendo cómo se me llenaron los ojos de lágrimas. «¿Cómo dices eso, mi amor? Claro que te quiero. Eres lo que más quiero en el mundo. Entonces, ¿por qué nos dejaste solos en tu casa?
Mamá dice que tú nos odiaste y por eso te fuiste. Papá dice que estás muy enojado con él, pero yo no hice nada malo, abuelo. La voz se le quebró completamente al final, y yo sentí que se me partía el alma en pedacitos. Mi nietecito de 11 años estaba sufriendo por algo que yo había hecho. Había planeado darle una lección a Ricardo, pero había lastimado a la personita que más quería proteger en este mundo. Dieguito, mi niño, escúchame bien. Yo jamás podría odiarte a ti. Jamás. Tú no hiciste nada malo, ¿me oyes? Nada. Pero entonces, ¿por qué no estabas ahí cuando llegamos? Los papás de mamá se enojaron mucho, y mamá lloró, y papá se puso como loco buscándote. Yo tenía miedo de que te hubiera pasado algo malo. Cerré los ojos y me apoyé en la mesa de la cocina. Chucho había entrado y me estaba viendo con cara preocupada, pero yo no podía ni voltear a verlo. Solo podía escuchar la voz dolida de mi nieto y sentir cómo se me desgarraba el corazón. ¿Dónde estás hablando, mijo? ¿Tus papás saben que me marcaste? Estoy en el baño del hotel. Tomé el teléfono de mamá cuando ella se bañó. Papá dice que tú no quieres hablar con nosotros, pero yo pensé que tal vez sí querías hablar conmigo. Ay, Dios mío. Mi nietecito se había escondido en el baño de un hotel para llamarme, pensando que yo no lo quería. ¿Qué clase de abuelo era yo que había llegado a esto? Dieguito, corazón, ¿puedes platicarme qué pasó cuando llegaron a la casa? Pues llegamos muy noche, como a las 11. Papá tocó la puerta, pero nadie contestó. Después fue con don Aurelio y él nos dio las llaves. Cuando entramos, todo estaba oscuro y papá no podía prender las luces. Su voz sonaba tan chiquita, tan confundida. Seguí escuchando mientras me limpiaba las lágrimas que ya no podía parar. Los papás de mamá estaban muy cansados del viaje desde Monterrey, y cuando vieron que no había agua ni luz, se pusieron muy enojados. Doña Mercedes le dijo a mamá que qué clase de familia éramos. Don Carlos dijo que mejor se regresaban a su hotel en Guadalajara. ¿Y qué hicieron? Papá trató de arreglar la luz, pero no pudo. Mamá se puso a llorar y dijo que tú nos habías hecho quedar mal con sus papás. Yo nomás estaba sentado en el carro viendo todo. Tenía ganas de llorar porque pensé que tú ya no me querías ver. Cada palabra de mi nieto era como una puñalada. Yo había estado tan concentrado en darle una lección a Ricardo que no había pensado en cómo se iba a sentir Dieguito cuando llegara y no me encontrara. Al final nos fuimos todos al hotel. Papá pagó 2 cuartos muy caros. Los papás de mamá se quedaron 3 días nomás y todo el tiempo estuvieron diciendo cosas feas de ti, que eras un viejo loco, que cómo era posible que un padre hiciera eso a su familia. ¿Y tú qué pensabas cuando decían eso? Yo me enojaba, abuelo. Yo les decía que tú eras bueno, que siempre me comprabas dulces y me contabas historias, pero ellos decían que ya no te conocían. Mi nieto me había defendido. Mientras los adultos hablaban mal de mí, Dieguito había tratado de proteger mi honor, y yo aquí, sintiéndome orgulloso de mi venganza. ¿Sabes qué, abuelo? La noche de Navidad, cuando estábamos cenando en el hotel, yo pedí un deseo cuando soplé las velitas del pastel. ¿Qué pediste, mijo? Pedí que regresaras y que todo fuera como antes, que vinieras a cenar con nosotros y me contaras cuentos antes de dormir. Ya no pude más. Me quebré completamente. Empecé a llorar como no lloraba desde el funeral de Consuela. Chucho se acercó y me puso la mano en el hombro. Abuelo, ¿estás llorando? Sí, mijo. Estoy llorando porque me duele mucho saber que tú sufriste por algo que yo hice. ¿Entonces sí me quieres? Te amo más que a mi propia vida, Dieguito. Más que a las estrellas del cielo. Más que a todo lo que existe en el mundo. Entonces, ¿por qué te fuiste? Esa era la pregunta que tenía que contestar, y no sabía cómo explicarle a un niño de 11 años todo lo que había pasado entre su papá y yo. ¿Cómo le dices a tu nieto que su papá te ha tratado mal durante años?
¿Cómo le explicas que a veces los adultos hacemos cosas que lastiman a la gente que queremos? Dieguito, tu papá y yo tuvimos un problema de grandes. Yo me enojé mucho porque él hizo algo que me lastimó y decidí irme para que aprendiera una lección. Pero me equivoqué, porque no pensé que tú ibas a sufrir. ¿Qué fue lo que hizo papá? Eso tengo que hablarlo con él, mijo, pero quiero que sepas que nada de esto es tu culpa. Tú eres un niño bueno, educado, cariñoso. Yo estoy muy orgulloso de ser tu abuelo. ¿Vas a regresar? Sí, mi amor. Voy a regresar hoy. Y voy a hablar con tu papá para arreglar todo este problema. ¿Y me vas a perdonar por llamarte sin permiso? ¿Perdonarte? Mijo, tú no tienes nada que perdonar. Al contrario, gracias por llamarme. Necesitaba escuchar tu voz. Abuelo, tengo que colgar porque mamá ya salió del baño, pero ¿me prometes que me sigues queriendo? Te prometo que te voy a querer toda mi vida, Dieguito, hasta que me muera y después también. Te quiero mucho, abuelo. Y yo a ti, mi niño hermoso. Colgó, y yo me quedé ahí sentado con el teléfono en la mano, sintiendo como si me hubieran vaciado por completo. Chucho se sentó a mi lado y me sirvió más café. ¿Cómo está el nieto?, me preguntó. Destruido, compadre. Piensa que todo esto pasó porque yo no lo quiero. Los niños siempre se echan la culpa de los problemas de los grandes. Chucho, creo que me equivoqué muy feo. Sí tenía derecho a enojarme con Ricardo, pero no debí involucrar a Dieguito. ¿Te arrepientes? De lastimar a mi nieto, sí. De todo lo demás, no sé. Me quedé callado un rato, tomando café y pensando en la conversación. Dieguito me había contado cosas que no sabía, que me había defendido cuando los suegros de Ricardo hablaron mal de mí, que había pedido un deseo navideño para que yo regresara, que se había escondido en el baño de un hotel para llamarme sin que sus papás supieran. Esperanza se levantó y se unió a nosotros en la cocina. Cuando Chucho le explicó lo que había pasado, ella me vio con mucha tristeza. Don Pancho, los niños son los que más sufren cuando los adultos peleamos. Su nieto lo ama mucho. Lo sé, mija, y yo a él. Por eso me duele tanto haber sido la causa de su sufrimiento. Pero usted no quería lastimarlo a él. Quería que su hijo aprendiera a respetarlo. ¿Y valió la pena, crees tú? ¿Valió la pena hacer llorar a mi nieto para darle una lección a su papá? Esperanza se quedó pensando un momento. No lo sé, don Pancho. Pero sí sé que su hijo necesitaba entender que usted no es su empleado. La pregunta es si había otra forma de enseñarle. Esa pregunta me acompañó todo el día. ¿Había otra forma? ¿Podría haber hablado con Ricardo antes de hacer todo este drama? ¿Podría haber sido más claro sobre mis sentimientos sin llegar a los extremos? Tal vez sí. Tal vez podría haberle dicho: Ricardo, me duele que me trates como si fuera un hotel. Necesito que me preguntes antes de decidir sobre mi casa. Tal vez podría haber sido más directo sobre lo solo que me sentía, lo usado que me sentía. Pero también sabía que Ricardo tenía años ignorando las señales más sutiles. ¿Cuántas veces había suspirado cuando me pedía favores? ¿Cuántas veces había dicho, bueno, está bien, con voz triste? Él nunca se daba cuenta, o no quería darse cuenta. Durante la mañana, mientras ayudaba a Chucho con unos trabajos en su jardín, no podía dejar de pensar en Dieguito. Me lo imaginaba en ese hotel, confundido y dolido, tratando de entender por qué su abuelo había desaparecido justo cuando más lo necesitaba. Recordé cuando tenía como 8 años y se quedó a dormir conmigo después de que Consuela murió. Esa noche me preguntó, «Abuelo, ¿te da miedo dormir solo?» Le dije que sí, que a veces me daba miedo. Entonces él se abrazó a mí y me dijo, «No te preocupes, abuelo, yo siempre voy a cuidarte».
Ese niño que me prometió cuidarme había llamado llorando para preguntarme por qué yo no lo quería. Me sentí como el peor abuelo del mundo. En la tarde Ricardo me mandó un mensaje. «Papá, recibí tu mensaje. Voy mañana al rancho. Necesitamos hablar». Le contesté. «Aquí te espero». Esa noche, durante la cena, no pude comer casi nada. Esperanza me preparó unas quesadillas que normalmente me encantan, pero todo me sabía a cartón. «Don Pancho se ve muy preocupado», me dijo. «Es que no sé cómo voy a arreglar todo este desmadre, mija. Mi nieto piensa que no lo quiero. Mi hijo está furioso conmigo y yo ya no sé si hice bien o hice mal». ¿Usted cree que su hijo ha entendido el mensaje? No lo sé. Los mensajes que me ha mandado han ido cambiando. Al principio estaba nomás enojado, pero los últimos suenan más dolidos. Como si en verdad quisiera entender qué pasó. Esa es una buena señal, ¿no? Tal vez. Pero aunque Ricardo entienda, ¿cómo le devuelvo la confianza a Dieguito? ¿Cómo le explico que su abuelo que lo ama hizo algo que lo lastimó tanto? Chucho, que había estado callado durante la cena, me dijo: «Pancho, los niños perdonan más fácil que los adultos. Si tú le explicas con sinceridad lo que pasó, él va a entender». ¿Tú crees? Estoy seguro. Ese niño te llamó porque te ama, no porque te odia. Si te odiara, no habría hecho el esfuerzo de buscarte. Tenía razón. Dieguito me había buscado, me había preguntado directamente qué pasaba. No se había quedado con las explicaciones de sus papás. Había querido escuchar mi versión. Esa noche me quedé despierto hasta muy tarde, caminando por el patio de Chucho, viendo las estrellas y pensando en todo lo que había pasado. En algún momento de la madrugada, sentado en una silla de plástico que Esperanza había puesto bajo un árbol de limón, llegué a una conclusión. Había hecho mal en involucrar a Dieguito en mis problemas con Ricardo, pero no me arrepentía de haber defendido mi dignidad. Mi hijo necesitaba entender que yo no era un recurso que podía usar cuando se le antojara. Necesitaba aprender a tratarme como a su papá, no como a un empleado. Pero también necesitaba encontrar la forma de reparar el daño que le había hecho a mi nieto. Necesitaba que Dieguito entendiera que los problemas entre su papá y yo no tenían nada que ver con el amor que yo le tenía a él. Decidí que cuando hablara con Ricardo, le iba a proponer algo. Que trajera a Dieguito al rancho para que yo pudiera explicarle todo personalmente. Quería que mi nieto viera mis ojos cuando le dijera que lo amaba, que supiera sin duda alguna que él no tenía nada que ver con nuestros problemas de adultos. También decidí que, sin importar cómo resultara la conversación con Ricardo, iba a cambiar mi forma de relacionarme con mi nieto. Iba a llamarlo más seguido, iba a visitarlo aunque Ricardo no me invitara. Iba a asegurarme de que siempre supiera cuánto significaba para mí. Porque al final del día, Dieguito era lo más importante. Era el futuro de la familia. La razón por la que valía la pena arreglar todo este desmadre. Si Ricardo y yo no podíamos llevarnos bien por nosotros mismos, teníamos que hacerlo por él. Cuando por fin me fui a dormir, como a las 3 de la mañana, tenía un plan. Iba a regresar al rancho, iba a hablar con Ricardo con honestidad completa, y después íbamos a arreglar las cosas con Dieguito juntos. Porque una cosa era defenderme de mi hijo, y otra muy diferente era lastimar a mi nieto. Eso no lo iba a permitir nunca más. A las 7 de la mañana del 30 de diciembre, estaba cargando mis maletas en el carro de Chucho. Mi compadre insistió en acompañarme de regreso al rancho, y la verdad es que se lo agradecí. Después de la llamada de Dieguito, me sentía como si tuviera el corazón hecho pedazos, y la idea de manejar 4 horas solo con mis pensamientos no me parecía muy buena. ¿Nervioso?, me preguntó Chucho cuando salimos de Zacatecas. Mucho, hermano. No sé si Ricardo va a querer escucharme o nomás va a llegar a gritarme.
Ese muchacho te ama, Pancho. Aunque esté enojado, te ama. Los hijos no dejan de amar a sus papás, nomás se les olvida cómo demostrarlo. Durante el camino, le platiqué a Chucho todo lo que había pensado en la madrugada. Mis planes de hablar con honestidad, de pedirle a Ricardo que trajera a Dieguito para explicarle todo, de cambiar la forma en que nos relacionábamos como familia. Me da miedo que sea demasiado tarde, le confesé cuando íbamos pasando por un pueblito que me recordó a donde creció Ricardo. Patricia ya dijo que no quiere que Dieguito vaya más a mi casa. ¿Y si Ricardo decide lo mismo? Entonces vas a tener que demostrarles que cambiaste, que aprendiste de este error. Pero yo cambié, Chucho. ¿O nomás me siento culpable por haber lastimado a Dieguito? Mi compadre se quedó pensando un rato antes de contestar. Creo que las dos cosas, hermano. Te sientes culpable, y eso está bien. Significa que tienes corazón, pero también creo que defendiste algo importante. La pregunta es si vas a poder explicárselo a Ricardo de una forma que él entienda. Llegamos al rancho como a las 11 de la mañana. La casa se veía exactamente como la había dejado, cerrada, silenciosa, un poco triste. Don Aurelio salió de su casa cuando vio que llegábamos, con cara de preocupación. «Don Pancho, qué bueno que regresó. Su hijo vino varias veces a buscarlo, se veía muy angustiado». «¿Cuándo fue la última vez que vino?» «Antier. Se quedó como una hora sentado en su carro, nada más viendo la casa. Después se fue, pero antes me preguntó si yo sabía si usted estaba bien». Eso me dolió. Imaginarme a Ricardo sentado solo en su carro, viendo la casa cerrada de su papá, preocupado de que me hubiera pasado algo malo. Tal vez sí había sido demasiado duro con él. Chucho me ayudó a abrir la casa y a volver a conectar la luz y el agua. Mientras yo acomodaba mis cosas en la recámara, él fue al pueblo a comprar comida porque yo había dejado el refrigerador completamente vacío. «¿A qué hora dijiste que viene Ricardo?», me preguntó cuando regresó con las bolsas del súper. No me dijo hora exacta, no más que hoy. «¿Quieres que me quede para cuando llegue?». Lo pensé un momento. Parte de mí quería que se quedara para tener apoyo moral, pero sabía que esta conversación tenía que ser entre Ricardo y yo nada más. «No, compadre, gracias, pero esto lo tengo que enfrentar solo». Chucho se fue como a las 2 de la tarde, no sin antes abrazarme fuerte y decirme que lo llamara si necesitaba cualquier cosa. Me quedé solo en la casa, esperando a mi hijo y tratando de organizar en mi cabeza todo lo que le quería decir. Puse café, aunque no tenía hambre. Me senté en mi mecedora de la galería, la misma donde estaba cuando Ricardo me llamó para avisarme que sus suegros iban a venir. Parecía que habían pasado años desde ese día, pero habían sido nomás una semana que había cambiado todo entre nosotros. Como a las 4 de la tarde escuché el sonido de un carro subiendo por el camino de tierra que lleva a mi rancho. Se me aceleró el corazón. Me levanté de la mecedora y me quedé parado en la galería, viendo cómo se acercaba la camioneta blanca de Ricardo. Cuando se estacionó, pude ver que venía solo. Eso me dio esperanza. Si hubiera traído a Patricia, significaría que quería testigos para gritarme, pero solo... tal vez sí quería hablar de verdad. Ricardo se bajó del carro despacio. Se veía cansado, ojeroso, como si no hubiera dormido bien en varios días. Traía puesta una camisa de vestir arrugada y pantalones de mezclilla. No se veía como el ejecutivo seguro de sí mismo que era siempre. Se veía como mi hijo, como el muchacho que yo había criado y que ahora estaba dolido. Caminó hacia la galería sin prisa, con las manos metidas en las bolsas de los pantalones. Cuando llegó al pie de los escalones, se detuvo y me miró a los ojos por primera vez en no sé cuánto tiempo. «Papá», me dijo, y su voz sonaba ronca. «Ricardo», le contesté. Nos quedamos así un momento, viéndonos en silencio.
Yo esperando a ver si venía con guerra o con paz. Él, supongo, tratando de decidir cómo empezar una conversación que sabíamos que iba a ser muy difícil. ¿Puedo subir?, me preguntó. Claro, mijo, esta es tu casa también. Subió los escalones despacio y se sentó en la silla de madera que está junto a mi mecedora. La misma silla donde se sentaba Consuela en las tardes cuando tomábamos café y veíamos el atardecer. ¿Cómo has estado?, me preguntó. Preocupado, triste. ¿Y tú? Igual. Se quedó callado un momento, viendo hacia los cerros. Papá, necesito entender por qué hiciste lo que hiciste. No para regañarte ni para pelear. De verdad necesito entender. Su tono era diferente al de los mensajes que me había mandado. Ya no había enojo. Había dolor, sí, pero también había algo que me sonó como humildad. ¿Ganas sinceras de entender? ¿Quieres que te prepare café?, le pregunté. Sí, por favor. Fuimos a la cocina, y mientras yo preparaba el café, él se quedó parado junto a la mesa, viendo la casa como si la estuviera viendo por primera vez. Cuando regresamos a la galería con nuestras tazas, ya había decidido cómo empezar. Ricardo, ¿tú sabes cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar algo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó pensando con la taza de café en las manos. Pues, no sé, hace tiempo. Hace 3 años, mijo, el día que enterramos a tu mamá. Vi cómo esas palabras le pegaron. Bajó la vista y se quedó callado un rato largo. Desde entonces, seguí diciéndole, cada vez que me hablas es para pedirme algo. Dinero, favores, que cuide a Dieguito, que arregle el carro de Patricia. Nunca me llamas nada más para preguntar cómo estoy. Papá, déjame terminar, por favor. Mi voz estaba tranquila, sin enojo. Cuando me dijiste que los suegros de Patricia iban a venir a pasar las fiestas aquí, no me preguntaste si podían venir. Me avisaste que ya habían decidido, como si mi casa fuera un hotel y yo fuera el empleado. Ricardo alzó la vista y me miró con los ojos brillosos. ¿Por eso te fuiste? ¿Por eso nos dejaste plantados? Me fui porque estoy cansado de sentirme invisible para ti, hijo. Estoy cansado de que nomás te acuerdes de que tienes papá cuando necesitas algo. Pero papá, yo sí me acuerdo de ti. Siempre estoy pensando en ti. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento viviendo solo aquí? ¿Cuándo fue la última vez que viniste nomás porque tenías ganas de platicar conmigo? Ricardo se quedó callado otra vez. Sabía que no tenía respuesta para esas preguntas. Mira, mijo, le dije, tratando de que mi voz sonara más suave. Yo entiendo que estás ocupado, que tienes tu trabajo, tu familia, tus responsabilidades, pero yo también soy tu familia, soy tu papá, y desde que murió tu mamá me siento muy solo. ¿Lonely? Papá, yo no sabía... ¿Cómo ibas a saber si nunca me preguntas cómo estoy? Cuando me hablas, siempre es directo al grano. Papá, necesito esto. Papá, ¿puedes hacer esto otro? Nunca hablamos de cómo me siento, de qué hago en mis días, de si me duelen las rodillas o si extraño a tu mamá. Vi cómo se le empezaron a salir las lágrimas. Mi hijo, mi muchacho orgulloso, estaba llorando. Papá, yo no me daba cuenta, de verdad no me daba cuenta. Lo sé, mijo, por eso hice lo que hice, no para lastimarte, no para venganza. Lo hice para que te dieras cuenta de que soy una persona, no un recurso, que tengo sentimientos, que tengo dignidad. Pero papá, ¿tenías que hacer quedar mal a Patricia con sus papás? ¿Tenías que hacer que gastáramos tanto dinero en el hotel? Ahí estaba otra vez. Incluso en este momento preocupándose más por Patricia y por el dinero que por entender cómo me sentía yo. Ricardo, ¿tú escuchaste lo que te acabo de decir? Se quedó pensando un momento. Sí, papá.
Me dijiste que te sientes solo, que sientes que yo te trato como un recurso. ¿Y qué me acabas de preguntar? Te pregunté por qué. Oh, se dio cuenta. Te pregunté por Patricia y por el dinero, no por cómo te sentías tú. Exacto. Ricardo se tapó la cara con las manos y empezó a llorar en serio. Dios mío, papá, ¿qué clase de hijo soy? Me levanté de mi mecedora y me acerqué a él. Le puse la mano en el hombro. Eres el hijo que yo crié con mucho amor, pero que en algún momento del camino se olvidó de que su papá también necesita amor. Papá, lo siento mucho. De verdad lo siento mucho. Yo también lo siento, mijo. Siento haber lastimado a Dieguito. Siento haberte causado problemas con Patricia, pero no me arrepiento de haber defendido mi dignidad. Ricardo se limpió los ojos y me miró. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Dime qué tengo que hacer. No se trata de hacer algo una vez y ya, Ricardo. Se trata de cambiar la forma en que nos relacionamos. Se trata de que me veas como tu papá, no como tu empleado. ¿Cómo? Háblame más seguido, no nada más cuando necesites algo. Pregúntame cómo estoy, qué hice en la semana, si he pensado en tu mamá. Ven a visitarme a veces nomás porque tienes ganas de estar conmigo. Eso es todo. Y respétame cuando te pida algo. Si yo te digo que no puedo hacer un favor o que no me parece bien algo que me propones, escúchame. No me trates como si fuera un niño que no sabe lo que dice. Ricardo asintió con la cabeza. Tienes razón, papá. He sido muy egoísta contigo. No egoísta, mijo. Descuidado. Hay diferencia. ¿Me perdonas? Claro que te perdono, pero necesito que me prometas que las cosas van a cambiar. Te lo prometo, papá. De verdad te lo prometo. Nos abrazamos ahí en la galería, y por primera vez en años sentí que estaba abrazando a mi hijo de verdad, no al ejecutivo ocupado que siempre tenía prisa, a mi muchacho, al niño que yo había cargado en hombros, al que le había enseñado a andar en bicicleta, al que había consolado cuando tenía pesadillas. Papá, me dijo cuando nos separamos, hay algo más que tengo que decirte. ¿Qué? Dieguito te habló ayer, ¿verdad? Se me paró el corazón. ¿Cómo sabes? Porque encontré el número marcado en el teléfono de Patricia y porque cuando regresé del trabajo estaba llorando. Me dijo que había hablado contigo, que tú le habías dicho que lo querías mucho. Y lo quiero, Ricardo. Amo a ese niño más que a mi propia vida. Lo sé, papá. Él también lo sabe, pero está muy confundido. No entiende por qué los adultos hacemos estas cosas complicadas. ¿Cómo está? Triste, preocupado. Ha estado preguntando todos los días cuándo va a verte otra vez. Se me llenaron los ojos de lágrimas otra vez. ¿Me puedes traer a verlo? Necesito explicarle que nada de esto fue su culpa. Claro, papá. Pero antes necesito hablar con Patricia. Ella está muy enojada todavía. ¿Y tú qué le vas a decir? La verdad, que yo tuve la culpa de todo esto por tratar mal a mi papá, que tú tenías razón en defenderte. ¿De verdad piensas eso? Sí, papá. Me duele admitirlo, pero sí. He sido un mal hijo desde que murió mamá. No digas eso, Ricardo. Es la verdad. Cuando murió mamá, yo debí haber estado más presente para ti. Debí haber entendido que tú también estabas sufriendo, que tú también necesitabas familia. Pero me concentré nomás en mi dolor, en mi nueva vida, en mis problemas. Tu mamá siempre fue la que mantenía unida a la familia. Cuando ella murió, todos nos perdimos un poco. Pero yo era tu único hijo, papá. Era mi responsabilidad cuidarte, y no lo hice. Hijo, no se trata de que me cuides como si fuera un inválido. Se trata de que me respetes como tu papá, de que me incluyas en tu vida, de que me hagas sentir que todavía soy importante para ti. Eres lo más importante en mi vida, papá. Después de Dieguito y Patricia, tú eres lo más importante.
Entonces, ¿por qué no me tratas así? Ricardo se quedó pensando un momento. Porque pensé que tú ya no me necesitabas. Pensé que estabas bien aquí en tu rancho, que eras feliz con tu nueva vida tranquila. ¿Y nunca se te ocurrió preguntarme si era feliz? No, papá. Y me da mucha vergüenza admitirlo. Nos quedamos callados un rato, tomando nuestro café y viendo cómo empezaba a bajar el sol. Era la primera vez en años que estábamos juntos sin prisa, sin que Ricardo estuviera viendo el reloj o contestando el teléfono. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Te sientes muy solo aquí en el rancho? Por fin. Por fin me preguntaba cómo me sentía. A veces sí, mijo, sobre todo en las tardes cuando tu mamá y yo solíamos sentarnos aquí a platicar, y los domingos que antes eran para la familia. ¿Por qué no me dijiste? ¿Cuándo? ¿En los 5 minutos que duran nuestras conversaciones por teléfono? ¿Entre pedido y pedido de favores? Ricardo suspiró hondo. Tienes razón. Nunca te he dado espacio para que me cuentes tus cosas. Pues ahora ya sabes, y ahora puedes empezar a cambiar eso. ¿Te parece si vengo el próximo fin de semana? Nada más yo y Dieguito. Patricia necesita un poco de tiempo para procesar todo esto. Me encantaría, mijo. Y papá, ¿te parece si te empiezo a llamar entre semana? Nada más para platicar. Eso me haría muy feliz. El sol ya se estaba poniendo completamente cuando Ricardo se levantó para irse. Papá, una última cosa. ¿Qué? Gracias por no haberme colgado el teléfono durante toda esta semana. Sé que tenías ganas. Varias veces te confieso. Se rió, y yo también. Era la primera vez que nos reíamos juntos en mucho tiempo. Te amo, papá. Y yo a ti, hijo. Se fue cuando ya había oscurecido completamente. Yo me quedé en la galería un rato más sintiendo algo que no había sentido en años. Esperanza. Esperanza de que tal vez, después de todo, mi familia sí se podía componer. Esperanza de que Ricardo había entendido de verdad lo que había pasado, y esperanza de que la próxima vez que sonara mi teléfono, no fuera nada más porque mi hijo necesitaba algo, sino porque tenía ganas de escuchar la voz de su papá. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última.
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.